Buenas tardes con todos. Eh, Muy bien. Ahora, por favor, el doctor Giannoni Stefano Lusa. Bienvenido, doctor. El doctor viene del Center of Neurodegenerative Disease and Aging Brain, Departamento de Italia. Especialidad en investigación, maestría en salud pública, formación de posgrado en Harvard University School y formación de pregrado, Universidad San Martín de Porres, promoción 2010-2017. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su presencia y sobre todo, gracias. Y sobre todo gracias a nuestro decano, al doctor Iván, por la invitación y por la convocatoria a todos nosotros y al equipo organizador. Muchas gracias. Para los que no me conocen, yo soy Stefano Giannoni, soy médico investigador en el sur de Italia, literalmente en la suela del Taco de Italia, y trabajo en un centro de enfermedades neurodegenerativas. Y hoy día tengo la oportunidad de mostrarle o comentarles un poco sobre la neuroepidemiología, que es el área en el cual estoy trabajando actualmente. El día de ayer les hablé sobre el impacto que tienen los trastornos neurológicos y mentales, sea en los pacientes, en sus familias, en la sociedad, economía y los sistemas de salud. Y sobre la importancia de favorecer políticas de salud que sean pro salud cerebral. Y es la neuroepidemiología una herramienta clave para poder generar evidencia y poder guiar políticas de salud que favorezcan la salud cerebral y haciendo una conexión con las presentaciones anteriores con la salud, el envejecimiento saludable. Pero, ¿qué es la neuroepidemiología? No es nada más que la epidemiología aplicada a enfermedades o trastornos que afectan el sistema nervioso. Y la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución de enfermedades en una población, estudia los factores que la afectan y los factores que la previenen. Si podemos hacer una analogía, la clínica está enfocada en el paciente, en una persona individual, mientras que la epidemiología en lo que sería la población. Para fijar algunos conocimientos, la epidemiología va a permitirnos a saber cuántas personas están afectadas y dónde, mide lo que realmente sucede en la población e informa decisiones de salud pública, planificación sanitaria. Ahora, mi objetivo con esta presentación es de introducirlos y empaparlos un poco con algunos términos importantes de investigación. De esta manera, ustedes cuando empiecen a leer algunos artículos científicos, empiezan a involucrarse en investigación, van a estar más familiarizados. No pretendo que capten al 100% de la información, pero que empiecen a tener una idea de qué significan estos términos y sobre todo que se familiaricen con algunos diseños de estudio. Empecemos con algunos conceptos básicos. Primero, los sesgos o bias en inglés, que son más que nada errores sistemáticos que suceden durante un estudio, dependiendo de la metodología que se aplica, y que van a crear una distorsión de la verdad. Son errores que prácticamente van a hacer que nuestros resultados se alejen en cierto grado de lo que buscamos medir. Algunos ejemplos está, por ejemplo, el sesgo de la selección, donde nuestra muestra de estudio es diferente a la muestra a la población que en realidad queremos extrapolar nuestros resultados. Tenemos el sesgo de información o de medición, donde nuestra metodología, la manera como recolectamos la data, no es adecuada para obtener los resultados que queremos obtener. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un cuestionario para evaluar una enfermedad y tenemos una serie de preguntas que son sensibles, que no todas las personas están cómodas en responder. Al final, todos los participantes nos devuelven los cuestionarios y están incompletas algunas de las preguntas. Esto generará un sesgo de información, un desbalance en la manera como estamos obteniendo la data. El sesgo del observador, que prácticamente es cuando el investigador tiene una expectativa con el resultado y su expectativa influye en la manera como evalúa o cómo recolecta la data. Y el sesgo de recuerdo, que prácticamente sucede cuando hay un desbalance en la distribución de ciertas variables. Les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que las personas que tienen una enfermedad, como están más son más conscientes de su enfermedad, van a saber más o van a recordar más los factores a los cuales estaban expuestos, mientras que las personas que son sanas o los controles quizás no recuerden al 100% a qué factores estaban expuestos y van a crear un sesgo de recuerdo. Ahora, otro concepto muy importante que tenemos que saber es que la asociación no es igual a causalidad. Que un valor P menor a 0.05 sea significativo estadísticamente no significa
y que genere una asociación no significa que dos variables demuestren una causalidad. ¿Qué es la asociación? Es prácticamente cuando dos variables suceden al mismo tiempo. Un ejemplo que me gusta dar es un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, donde han evaluado la correlación entre el consumo de chocolate per cápita en diferentes países y la cantidad de premios Nobel. Y se ha encontrado que Suiza es el país que consume más chocolate y que tiene más premios Nobel. Pero eso no significa que comer chocolate va a hacer de que uno tenga más probabilidades de ganar un premio Nobel. Esto es un ejemplo de asociación o de correlación, no de causalidad. Otro ejemplo es el caso de la asociación o correlación entre el pico de nacimientos en septiembre y el pico de migración de cigüeñas en Alemania también en septiembre. Una correlación alta, un valor de P muy bajo, pero esto no significa que las cigüeñas traigan a los niños. Ahora, ¿qué es causalidad? Causalidad es cuando una variable X, por ejemplo, actividad física, influye directamente en una variable Y, reserva cognitiva. Y hace una semana hay un estudio que aumenta la evidencia diciendo de que verdaderamente la actividad física tiene un impacto causal en lo que sería la disminución en el riesgo de desarrollar demencia. Ahora, hay un concepto que quizás no sé si llegan a captarlo al 100% el día de hoy, pero es la causalidad reversa. Tenemos un factor de riesgo, inactividad física, y un estudio encuentra una asociación con el deterioro cognitivo. Pero por algunas razones metodológicas se crea una duda si es que en realidad es el deterioro cognitivo lo que causa la inactividad física. Ahora, les doy un ejemplo. Imaginemos de que es posible, por ejemplo, que las personas que son menos activas terminen haciendo de que por algunas razones metabólicas favorezca el deterioro cognitivo. Pero quizás son pacientes que ya tenían algunos síntomas prediagnóstico que hacían que se convirtieran en menos activos y eso es lo que termina creando esta asociación y por ende la causalidad reversa. Ahora, otro término importante son las variables confusoras o confounders en inglés. Eso sucede cuando una variable X y una variable Y, las cuales están solamente asociadas a través de una variable Z, y gracias a esta conexión entre esas dos variables con la variable Z, se crea una asociación entre ellas que en realidad es falsa. Y lo ideal sería controlar por la variable Z. Voy a darles un ejemplo. Imaginemos que un estudio demuestra que el consumo moderado de vino esté asociado al aumento de la reserva cognitiva. Pero sabemos que las personas con un nivel educativo más alto están asociadas y tienden a consumir más vino. Pero también las personas con un nivel educativo más alto tienen una reserva cognitiva más alta. Si nosotros controlamos por el nivel educativo y la relación entre el consumo de vino y la reserva cognitiva se mantiene, esto quiere decir que tenemos más evidencia para garantizar o para decir de que el consumo de vino se asocia o ayuda, es un factor protector a la reserva cognitiva. Sin embargo, si controlamos por el nivel educativo y el efecto entre el consumo de vino y la reserva cognitiva desaparece, entonces tenemos evidencia que nos dice que el nivel educativo era una variable confusora. Otro término, la variable modificadora o modificador de efecto. Tenemos la variable de actividad física con un efecto causal sobre el riesgo de demencia, pero la población tiene un efecto diferente. Por ejemplo, el sexo. Los hombres tienen un efecto menor a las mujeres. En este caso, podemos decir que el sexo sería una variable modificadora del efecto. Ahora tenemos las variables mediadoras. Son aquellas que se encuentran en la vía causal entre las dos variables. Tenemos nivel educativo, que influye en la demencia, en el riesgo de demencia, y tenemos la reserva cognitiva, que sería una variable mediadora. Ahora, el último concepto básico que quiero que entiendan o que quiero que se lleven a casa es la importancia de la randomización. La randomización es la asignación aleatoria de una exposición o de una intervención en un individuo o grupo y que nos va a permitir evitar el sesgo de selección que les había comentado. O sea, nosotros no estamos influyendo en cómo seleccionamos la población, cómo le asignamos la intervención. Y nos va a permitir distribuir estas variables de confusión entre los grupos y haciendo de que podamos inferir la causalidad. Ahora, quiero hacer un poco de hincapié sobre el origen de la data. Y sobre esto quiero hacer una diferenciación entre la data que es capturada en un hospital respecto de la población. Si
Uno busca la prevalencia o incidencia de ciertas enfermedades raras, sobre todo en el Perú o en Latinoamérica. Se va a encontrar con varios estudios que demuestran la prevalencia de esta enfermedad a nivel hospitalario. Es información valiosa, lo es, pero lamentablemente sufre de un sesgo de selección, porque solamente capta a aquellos pacientes que lograron llegar al hospital. Lo ideal para poder generar y guiar las políticas públicas es de utilizar estudios que sean representativos de la población, que capturen los casos que suceden en la población. Ahora hablemos de diseños de estudio. Hay una infinidad de diseños de estudio, pero veamos aquellos que son los más importantes y con los cuales van a empezar a estudiar o ver durante sus años de la carrera. Primero, los estudios cualitativos, que a veces son considerados como la quinta rueda del coche, digamos, o menos importantes, pero en realidad son valiosos. Ayer hablamos de estigma. El estigma no se puede cuantificar necesariamente, pero los estudios cualitativos nos pueden ayudar a comprender cómo es que una población o una persona piensa o cuál es el concepto de una enfermedad, por ejemplo, la demencia en una población X, y esto nos puede ayudar o guiar en cómo generar una intervención que ayude a esta población. Tenemos los estudios descriptivos ecológicos, que prácticamente utilizan data macro, data agregada, data a nivel de regiones, de comunidades, de países, no data que es individual y que nos va a permitir hacer correlaciones, ver tendencias, generar hipótesis, pero no ver causalidad. Y una iniciativa o un estudio muy importante, uno de los principales estudios epidemiológicos, podría decir, es a nivel de estudios ecológicos, es el Global Burden of Disease, que es una iniciativa de la Universidad de Washington con la fundación de Bill Gates, que empezó en 1990 y prácticamente genera data para 375 enfermedades, lesiones y factores de riesgo alrededor del mundo, aún así si es que un país o región no tiene data, y por año, por sexo, por grupo etario, por país y por diferentes enfermedades, que nos permite ver tendencias y generar hipótesis. Registros de enfermedades, recolección de data de manera sistemática de pacientes, enfermedades que guían estudios clínicos y epidemiológicos. Estudios transversales o cross-sectional en inglés. Tenemos el tiempo, el estudio transversal va a estudiar un momento preciso en el tiempo. Es como si yo hiciera una foto ahorita y contara a todas las personas que usan lentes. Y sería mi prevalencia, estudio de prevalencia. Y veo cómo las personas que usan lentes están vestidas y trato de hacer una especie de asociación. Y encuentro algún tipo de patrón. Pero eso no significa que sea causal, porque estoy viendo solamente una foto, no estoy viendo un video o qué es lo que sucede en el tiempo. En cambio, tenemos los casos y controles, los cuales la parte importante que quiero que capten es de que los casos y controles empiezan y se fijan en la enfermedad. Nosotros identificamos casos, identificamos controles y luego vemos, por eso está el martillo, para que lo fijamos ahí, ¿se acuerden? Y nosotros vemos a qué factores estaban expuestos. Y con esos estudios solamente se puede ver asociación, no causalidad. En cambio, los cohortes, nosotros empezamos en la exposición. Identificamos personas expuestas, personas no expuestas, fijamos en la parte de exposición y vemos quién de los expuestos desarrolla la enfermedad y quién no, quién de los no expuestos desarrolla la enfermedad y quién no. Y esos estudios nos permiten evaluar asociación y también causalidad. Pero pongo el asterisco. ¿Por qué el asterisco? Porque depende si nosotros hemos tenido la capacidad para identificar las variables confusoras adecuadas y si es que hemos hecho la correcta corrección por ellas. A pesar de ello, a pesar que identificamos todas las variables conocidas, llegamos a la corrección, siempre habrá un poco de confounding remanente. Experimentos. Hasta ahora hemos hablado de estudios observacionales, que prácticamente vemos quién está expuesto, observamos la relación entre las variables, pero no las modificamos o no las manipulamos. En cambio, los experimentos básicamente se caracterizan por manipular la exposición. Agarramos a un grupo o a una persona, la randomizamos o no, y nosotros designamos, o a través de la aleatorización, a qué cosa se va a exponer o si no se va a exponer a esa intervención y ver qué sucede después. Y esto nos permite medir causalidad. Finalmente, tenemos las revisiones sistemáticas y metaanálisis que son consideradas en la punta de la pirámide de la evidencia. Y es prácticamente una síntesis de manera sistemática que sea reproducible de toda la evidencia que está disponible o quizás no, sobre un tema, sobre una pregunta, con data homogénea, que sea posible de ponerla en conjunto,
y que nos permita justamente generar un poder estadístico mayor para responder a una pregunta de investigación. Este es un estudio que hemos publicado recientemente en nuestro grupo, en Llama Neurology, donde evaluamos la incidencia global de la demencia frontotemporal. Y este estudio es muy interesante porque nos permite, hemos utilizado data que solamente es poblacional. Hemos excluido todos los estudios que que evaluaban la incidencia y prevalencia de esta enfermedad a nivel hospitalario, para evitar un sesgo de selección. Un buen ejemplo de la síntesis de toda la evidencia es el reporte del Lancet Commission para la demencia, que ha permitido identificar 14 factores de riesgo potencialmente modificables para la demencia. Finalmente, podemos empezar a hablar sobre la modificación o, digamos, la prevención de la demencia, cosa que quizás cuando yo empecé a estudiar medicina era algo impensable. Y finalmente, concientizarlos un poco sobre las intervenciones de población a medida. Saber de que no todas las poblaciones son iguales, así que no pretendamos que algo que funciona en Europa funcionará acá. Y por eso es que tenemos que investigar localmente a nuestras poblaciones que son multiculturales y diversas. E invitarlos a convertirnos en los puentes entre el lugar donde se genera la evidencia y donde se toman las decisiones. En Perú existe una serie de oportunidades y los invito a que vayan a contactar al doctor Parodi, al doctor Fujita, al doctor Salazar y a otras personas que trabajan en la universidad haciendo investigación y que se involucren en hacer la investigación desde los primeros años de medicina, que casi ustedes creo que son primero, segundo y tercer año, porque nuestro país es multidiverso en todos los sentidos, factores de riesgo, de protección, variedad genética única. Sería interesante poder empezar a desarrollar registros nacionales de estudios longitudinales y justamente identificar estrategias que se ajusten a la población, sea costa, sierra, selva y a todas las ecorregiones que tenemos en nuestro país. Y favorecer lo que es la colaboración, que es fundamental. Juntos llegaremos más lejos. Y bueno, quería invitarlos sea a participar o a difundir un curso que estamos organizando, que es el tercer curso latinoamericano de neuroepidemiología, que se llevará a cabo el próximo año, en mayo del 2016, en la región San Martín, en una localidad llamada Yantaló, cerca a Moyobamba. Este curso es un curso con un equipo docente internacional de Italia, de Estados Unidos, de Francia, y ya tiene una serie de reputación internacional. Se inspira en el curso de Erice, en Sicilia, Italia. Es un curso inmersivo donde los participantes van por 5 días a una localidad alejada de la ciudad, de las distracciones. Y no solamente reciben clases de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sino que también tienen la oportunidad para interactuar con los docentes y entre ellos, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, generando un ambiente que favorezca futuras colaboraciones y futuras oportunidades. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si desean más información, pueden escanear el QR y si están más interesados en la ronda de preguntas, puedo dar más información también. Muchas gracias.